I basically want to continue Voy a continuar what I spoke of on Wednesday evening. lo que hablé el miércoles en la noche. Hallelujah. I want to go to Daniel chapter 12, Quiero ir a Daniel capítulo 12, verse 2 to begin with. versículo 2 para empezar. You notice in the very first verse, Cuando tú notas en el primer verso, it talks about the angel Michael está hablando del standing ángel up Miguel, que se and paró, fighting for his people. que está luchando por su pueblo. Hallelujah. You don't realize how important Cuando tú realizas que the importante revelation of the book of Daniel la is. revelación que es importante Because de there's one Daniel, powerful verse in the book que of hay Daniel, poderosos versículos en este chapter libro de 9 Daniel, and verse en el 27, 9, versículo 27. which many people do not understand the Muchas divine gentes purpose no entiende la divina of the propósito, Messiah being cut off que el Mesías fue cortado in the 70th week en el 7 of the semana. prophecy of Esa es Daniel. la profecía de Daniel. The New Testament was El revealed to Nuevo Daniel Testamento fue revelado a Daniel. because the book of Daniel is a Porque history el of libro God's de Daniel people. es la historia del pueblo de Hallelujah. Dios. Many people do not want to accept that, Mucha gente no quiere but it's a aceptarlo. revelation to God's Pero people esta es la revelación para el of the pueblo coming de of the Dios, Messiah la venida del Mesías, and the coming of the new covenant. la venida del primer pacto. But in order to bring forth the new En covenant, orden de traer ese nuevo this pacto, Messiah es el Mesías has to die. y tenía que He has to morir, be cut off tenía que ser in order to cortado fulfill the en orden prophecy. para cumplir la profecía. Daniel was a man who did not Daniel es understand el this hombre vision. la que no lo pueden entender. Hallelujah. At first, when it was given to El him, primero no entendió la visión you que se read le through fue dada. chapters 10, Cuando tú lees el capítulo and 10 11, y 11, the angel of the Lord begins el to ángel reveal de to Dios empezó a Daniel revelar a Daniel exactly what is going to happen. exacto qué va a pasar. But you notice he gives him Pero cuando tú notas que a specific time le dio específico in tiempo the latter days, en los últimos días, the time of the end. es en el tiempo del fin. He did not say the end times No está hablando But he que said the time of the está end diciendo el tiempo del of the fin history of the de nation la of historia Israel. de la nación de Because Israel. once you come to the New Cuando tú Testament, vienes a ver el Nuevo Testamento, beginning with the book of Acts, empieza con el Viejo it is Testamento, no empieza con el longer libro the de Éxodos. history No es muy larga of la historia Israel, de Israel. but the history of the La church. historia de la iglesia It was brought forth according to all the va a venir prophecies. después conforme a todas las that were profecías given. que se les fue dado. This is why the Lord has showed Por me eso el Señor me the enseñó divine purpose of el this divino church propósito de esta is to iglesia preach the gospel. es a predicar Because el there is nothing evangelio. more powerful No hay nada más poderoso than the gospel and the word of que the el Lord going evangelio del forth. Señor que dio para los hombres. And this is what the Lord showed to Daniel, Esto es lo que el Señor le enseñó a Daniel. exactly this. Exacto esto. This morning I want to talk to En esta them, to you mañana about quiero decirte the wise sobre de shall understand. del por qué tenemos que entender. Hallelujah. You have any idea what he's talking ¿Tú about? tienes idea de lo que está hablando? The book of Daniel is talking El about libro de this. Daniel está hablando de The esto, wise shall understand. que los sabios van a entender. Let's go to Daniel chapter 12 and Vamos a verse Daniel 2. 12, versículo 2. Hallelujah. And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Y muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza. Hallelujah. And it's Y not talking confusión about perpetua. death, No está hablando de muerte. nor is it talking about resurrection. Está Hallelujah. What it is talking about está hablando de resurrección. to those that are asleep Está hablando a aquellos que están durmiendo, spiritually. a los que están durmiendo. Hallelujah. God has come to awaken El them. Señor vino a despertarlos Hallelujah. To the new covenant and the coming of the al Lord. nuevo pacto, al and for pacto their del Señor, salvation. y para la salvación. As I told you before, the whole Bible is about our Como te dije, que salvation. toda la palabra de Dios dice habla de Hallelujah. Those that salvación, are asleep in the earth de aquellos que están to durmiendo everlasting life. para todos, para But I ask you this para question, la how do vida you have eterna. everlasting life? ¿Cuánto tendremos vida eterna? You're awakened Cuando te to the whole despiertas divine purpose of a este God divino propósito and de the Dios gospel y el evangelio of our Lord Jesus del for Señor Christ. Jesucristo. He awakens to your Él understanding despierta tu that you entendimiento may understand the para divine que tú purpose entiendas el divino of propósito the first coming of the de la Lord. primera venida del As I Señor. told you, the Old Testament is Como not te dije, about the second coming. El Viejo It's about Testamento the no first está coming of the hablando Lord. de la And segunda these venida, people sino were la to be primera venida, awakened para que la gente despierte, to their understandings para that they que may entiendan, know que ellos sepan, and understand, but they had to be que awakened. entiendan
entiendan, pero tienen que estar despiertos. Hallelujah. And now you are awakened Cuando están despiertos, through the words of the gospel of our la Lord palabra Jesus del Christ. Evangelio de Jesucristo. This is what is prophesied for Esto es those lo que fue that profetizado are asleep in the dust. a los que estaban durmiendo en el They're not polvo. naturally dead, No está hablando de una but they are natural spiritually muerte, dead, está hablando de la muerte and they need to be espiritual, awakened. que tienen que and that's despertar. why I continue to pray for Por this eso yo city, continuo orando por that they esta may be ciudad, awakened para que to the despierten true word of para God, to la the gospel verdadera of palabra Christ, del Evangelio de because Jesús. it's all about their salvation. Solamente es hablando de salvación. Hallelujah. Now let's go to the book of Ahora ve Isaiah, al libro de Isaías, chapter 60, capítulo 60, verse 1 through 3. versículo 1 a 3. Hallelujah. Here it's talking about the coming of the Lord, Está is it hablando de not? la venida del Señor. And what it says in the very first Y lo que verse dice en el primer verso, is arise dice, or levántate, awaken. despierta. Hallelujah. Arise, shine, for the light is come. And who is the light of the Despierta porque la luz world? es resplandecido. Our Lord Jesus Christ. He's talking about Nuestro his first Señor coming. Jesucristo está diciendo de la primera venida. That's why he became the very prophet of Por eso God. él vino a hacer esa profecía de And Dios. Moses wrote that you must listen, Moisés habló to him, de aquel Mesías que because venía, at que this tienes que time oírlo. the light of De God ese tiempo la luz is de entering Dios into the world ha venido al mundo for the salvation of the para la world. salvación de la gente del mundo. Everything that was done before the coming of the Todo Lord lo que se hizo could not bring después, forth salvation nor righteousness. dicen antes no había salvación ni Hallelujah. What justicia. he's talking about is Lo que awakening está hablando es to the very despertamiento, teachings of que es Christ, la enseñanza the del words of Señor salvation and of para la deliverance. salvación y It liberanza. says, arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is arisen upon thee. Levántate y resplandece, que ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. And who is the glory of the Lord? ¿Quién es la gloria del The Lord Señor? Jesus El Christ. Señor Jesucristo. John tells you, and we beheld the glory of the only Juan te begotten of the dijo que Father. este es, aleluya, We el beheld the único very Hijo glory of God in glorificado. our Lord Jesus Es Christ. Jesucristo. So now it's time to Ahora arise es and bring tiempo forth para salvation. levantar y venir traer salvación. You see, you have to open up the Tú minds. tienes que abrir tu mente, The wicked, their minds and their understanding despertar tu mente y will never entender, be open. porque antes no estaba It's abierto. only God that opens. Solamente Dios puede the abrir esa minds and mente. the hearts of Es el mankind. corazón de los hombres. For what reason? ¿Para qué razón? To hear the word of the Para Lord oír la palabra to de listen Dios, para escuchar, and hear and be y para obedient escuchar, ser obediente to the words of a las salvation. palabras de This is salvación. the very reason that Esta es Christ la came. razón por qué vino Jesucristo. Let's go to verse 2. Vamos al verso 2. For behold, the darkness shall come upon the earth, and gross darkness, the people but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y será vista su gloria. Hallelujah. The Old Testament is like darkness, Es totalmente era but the puras New tinieblas. Testament and the New El Viejo Covenant Testamento era como is tinieblas, where no the se light of the podía. gospel enters Pero el in. nuevo es la luz del evangelio. We understand the devil is trying to darken the Entendemos que understanding el demonio so quiere people tratar de cannot be quitar, awakened para que no and despierte, see the trata de glory cerrar of the las mentes, gospel of our Lord para que no Jesus Christ. resplandezca la gloria del evangelio de As I said Jesucristo. before, the wicked will never understand, but Por el God, lado del the impío no va a wise will entender, understand. pero los sabios van a entenderlo. hallelujah. You remember in Matthew 25? Recuerda Mateo 25, What did it talk about? ¿qué está hablando? 10 virgins. Está hablando de las 10 vírgenes. 5 were what? 5 eran And 5 sabias, were not. 5 eran insensatas. Hallelujah. They all knew the Lord was coming, Pero ellos sabían But only que el 5 Señor of them venía. Solamente 5 received the message of recibieron salvation. la salvación, el mensaje You de wonder salvación. why in the teaching, Ahora te puedes preguntar por when qué there en was las one sitting in the midst cuando uno está of the sentado en wedding medio, feast, en medio but he de did la not have the fiesta, garment on. no tuvo la vestidura puesta Hallelujah. He did not receive, was not wise. y no recibió, He no fue was wicked sabio. and he would not Él receive. estaba impío, no quiso the words of recibir salvation. la palabra de salvación. Why? ¿Por qué? What did the Lord do to him? ¿Qué el Señor hizo para He él? took him and cast him out, Tuvo did que he not? tenerlo y tuvo que And what did he echarlo. call him? ¿Y qué le llamó? A wicked servant. Tú eres impío, sirviente. Hallelujah.
So the wicked will never understand, Pues el impío nunca but va a the wise entender, will hear pero el sabio sí va a and escuchar understand the very y va a gospel of entender Christ. el evangelio de Cristo. And this is why this understanding was Por given, eso ese entendimiento to Daniel, estado a Daniel, because it's being revealed porque ahí le reveló the very first coming la of the primera Lord venida de to Jesús Daniel and the new covenant. y el nuevo pacto. Hallelujah. And the darkness has fleen. Let's go to verse 3. Versículo 3. And the Gentiles shall come to thy light, or the light of the Y los gospel. gentiles vendrán a la luz, la luz del Hallelujah. Does that evangelio. not happen in the New Testament? Esto no ha pasado en el Nuevo The Testamento. Gentiles came to the light of the Los gospel, gentiles vinieron a la luz del evangelio. and kings to the brightness of thy rising. Y andarán los gentiles a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Hallelujah. Amen. So you begin to notice Cuando tú notas here in Daniel, the 3rd verse, it que talks aquí about Daniel the en el wise. tercer verso dice, está hablando de los But we must sabios. understand who he's talking Pero about. tenemos que entender de about the quién está wise. hablando. De aquí está hablando de And esos it's not less sabios. than those that receive Christ, the gospel, and are saved. Son aquellos que han recibido Because a the Lord has Jesucristo. enlightened them. Porque el Señor los He's ha opened their eyes to iluminado, their les salvation. abrió los ojos para salvación. Hallelujah. The book of Daniel, as I El libro told you, de Daniel, como te dije, is already finished. ya está The cumplida. prophecies of Daniel La have been fulfilled. profecía ya está cumplida. Hallelujah. It's another thing you must Es otra understand. cosa que tú tienes que entender. I know there are people that take them to the Yo our sé day que that hay we gente live, que en estos días que but vivimos, there's nothing in the Bible that dice, no proclaims es nada de la a Biblia que gap habla between the que había un 69th and espacio 70th week. de silencio mucho In tiempo. the midst of the 70th week Dice, is en when the medio Messiah de la semana cut off. fue cuando fue cortado el And we know Mesías. when that was, Y do we sabemos not? quién era. So you know when the Ahora 70th tú week sabes que began. fue el 70 semanas. Hallelujah. It began with the baptism of the Lord Jesus Empezó con el Christ, bautismo del Señor que At tuvo 27 Jesucristo por Bautista. Juan AD. Bautista. Fue en el Hallelujah. And we know there was a 70. definite end ese tiene because it's a ahí, 7-year period. aleluya, tiene 70 Hallelujah. semanas, 3.5 years into that 70th week, 3.5 a it las said the 60. Messiah is cut off. Dice el Mesías fue And cortado. when did he die? Pero cuando In murió 30 AD. en el, aleluya, And what there is being revealed to them is the end of the history fue revelado y of fue el fin de Israel, la historia. because God is bringing forth his Porque el church. Señor trajo su iglesia. One that will bring forth the fruit, Cuando ha traído su fruto hallelujah, and bring forth the word, y trajo la palabra, because they are wise. ellos fueron Their eyes sabios. have been opened to Sus the ojos fueron gospel abiertos al and the evangelio power thereof. y el poder. That's the only thing the Lord has given Es la us, única cosa que Dios is nos his dio, word, es su palabra, the gospel, to El go evangelio. forth and to preach. para predicar. Hallelujah. And I want to explain a little more Voy a explicar un poquito of these más verses in the book of Daniel. sobre este verso de Daniel. Hallelujah. But first I want to let's go to verse 3. Pero voy al verso 3. And it says, and they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn many to what? To righteousness as the stars forever and ever. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, la multitud como las estrellas y a perpetua eternidad. Hallelujah. And they will turn many to righteousness. Y luego va a venir todos muchos a It's talking about the new justicia. covenant Está salvation. hablando del nuevo pacto. Because you salvación. cannot be saved outside of Christ. Tú no puedes ser salvo fuera There de is no Jesucristo. righteousness outside of No hay Christ justicia fuera de unless it's Cristo. placed upon our lives. Esto siempre fue puesto a nuestra When you vida see por about the Jesús. stars, Cuando ves las estrellas, what did Abraham look up ¿qué es lo que vio and what did Abraham? he see? ¿Y qué es lo que vio He saw the Abraham? multitude of stars, Él did he vio not? multitud de estrellas que no podía And the contar. Lord said, if you can El count them, Señor dijo, si tú las puedes so as contar, many will be your seed. esta será la... ajá. You see, when Esta the será tu stars are descendencia. coming into this teaching, Cuando las estrellas it is vino, talking about the está salvation, hablando la salvación, because it was fulfilled through Christ está himself. cumplido en el mismo This is Jesucristo. why you must Por eso understand tú tienes que the entender divine purpose el of divino God propósito de and the Dios first coming of the y la Lord. primera venida del It was to bring Señor, righteousness, que ha traído and salvation. justicia y salvación. but who will hear? Pero ¿quién estaba aquí? The wise. Solamente ¿quién That's oyó? what he means by these Solamente oyeron scriptures. los sabios. The wise will hear. Los sabios oyeron. Hallelujah. And let's go to Ephesians 5 Vamos a Efesios 5 and verse 14. y verso 14. It says, wherefore he saith, awake, thou that sleepest, and arise from the dead,
And who shall give you life? Christ shall give you life. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. See, it's not talking about the physically dead. No está hablando del It's físico talking about muerto, the spiritually está dead. hablando del espiritual They are muerto. to arise and to Dice, awake levántate y despierta to the gospel of al Christ evangelio de so that they may Jesucristo be saved. para que seas salvo. And it says, and who shall give them light? ¿A quién se le dio la luz? ¿Quién le dio Christ. luz? Solo luz le Through dio his teaching, Jesucristo. through his Por word. sus enseñanzas, He brought por su light into the palabra, world. empezó a dar luz. The a light la that gente. shines is the La gospel luz of our que Lord Jesus brilla es Christ. el evangelio de Jesucristo. Why do you think he died and was ¿Por qué buried? tú crees que él murió y And fue rose sepultado again? y resucitó And otra this vez? is the gospel. Este es el evangelio. That was indeed the plan of God Este es el plan to de bring Dios righteousness into the que world trajo justicia and al mundo salvation y salvación through Christ the por Lord. medio de Jesucristo el Señor. And I want to go now to John chapter 5, verse Voy a Juan 25. 5, versículo 25. It says, Verily, verily, I say unto you, the hour is coming. Dijo, de cierto te digo, la hora But I want you to notice something it says after Yo that. quiero que notes esto con después que And dice, now is. y ahora es, la hora es. He's talking about the time he came forth Está with the word of the hablando del Lord. tiempo en que él trajo He said, la it now palabra. is. Dijo, ahora es el tiempo. Hallelujah. And this is why I tell you this is Por a eso te spiritual digo que awakening. esto es un espiritual despertamiento. Hallelujah. He said, Verily, verily means it means of a certainty. I will De say cierto, unto de you, cierto te digo, the hour is coming, la hora and viene now y is, la hora es when the dead shall hear the que voice los of the Son muertos of oirán la God, voz del Hijo del and they Dios that hear y ellos irán shall live. y vivirán. Did not Christ come to give you life? No que vino el Hijo de He's Dios a dar talking about vida. those that hear Christ. Está hablando de los que oyeron a Because Christ Jesucristo. is that prophet Cristo es el that they were profeta told that el que se les everyone dijo a todos. is to hear his Es words. para que oyeran su If palabra. not, they're going to be cut off. Y si no, And they no cortado. longer belong to the people No, of God. cualquiera que no le oye no va a pertenecer al reino de Dios. Hallelujah. This is why I tell you, Es por eso te digo, this enlightening esta es una This understanding iluminación de to entendimiento the wise. a los sabios. Hallelujah. As you read through the word of the Lord, Cuando tú lees la it palabra de talks about Dios, the wise. vas a mirar de los The wise will sabios. seek Los sabios godly counsel. van a mirar el consuelo. So it's talking el about buen those that consejo. accept and hear the word Está of the mirando a Lord. los que oyen y They are reciben al wise. Señor. Ellos son sabios. Hallelujah. Now let's go back to verse 8 of Daniel chapter 12. Voy a versículo 8 de Daniel. Here I'm capítulo telling you, 12. Daniel Aquí habla de at Daniel. first did not understand. Que primero no entendió. But there's something very important that the angel spoke to Pero him. algo muy importante le habló el ángel. Hallelujah. And we must understand these things. Tú tienes que entender estas He said, cosas. And I heard, but I understood not. Then said I, O my Dice, "Oí, Lord, pero yo no entendí. what shall be the end of these things? Dijo, Señor, le dijo, yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de estas cosas? What he's talking about is the time of the end Lo que está hablando es el tiempo of the history of the del fin Jews. de la historia de los judíos. Hallelujah. You remember in Daniel ¿Recuerdas que en Daniel where it talks about the destruction of está hablando de Jerusalem la destrucción de and the Jerusalén, desolation la desolación of Jerusalem? de Jerusalén? The Jews did not want to believe Los judíos that. no quisieron entender But it was revealed to eso. Daniel. Eso fue revelado a And you Daniel. know when that happened, right? ¿Sabes qué pasó? 66 to 70 AD. 66 a 70. But Daniel had to understand these Daniel things tenía que entender esto. because the nation of Israel Porque la nación de Israel never saw the death of the Messiah. nunca pensó They en la never muerte del understood it. Mesías. Ellos nunca entendieron. But to us that Pero understand, nosotros que hemos the entendido, Lord has made us wise el unto Señor ha salvation. hecho See, they were looking for sabios a para king to salvación. restore, Ellos the venían, nation of querían Israel. un rey que venía a restaurar. and that was a belief nación de throughout ellos. there, the belief of the Jewish people. Y esto es lo que They were looking for a king ellos buscaban, un rey like David or Solomon como un who would Salomón o bring them a David victory, que trajeran victoria hallelujah, to them a ellos and establishing them y estableciera a ellos as the nation of como God. una gran nación de Dios. But that was not God's plan. Pero este no fue el plan de Dios. God had another plan. Dios tuvo otro plan. That's the church. Es la iglesia. That's why he's opened up our Por understanding eso se abre el to the very entendimiento scriptures. a las escrituras. Because the Old Testament is talking all about the suffering. El The Dios, suffering servant, is it not?
Están hablando del Remember the sufrimiento Ethiopian eunuch? ¿Recuerdas el etíope, el Hallelujah, eunuco? when Philip came to him. Cuando vino Felipe se acercó a Where la was he carruaja. reading? ¿Qué es lo que estaba leyendo? Isaiah 53, Estaba leyendo Isaías And what was it capítulo talking about? 53. ¿Qué está hablando? the suffering Está Messiah. hablando del sufrido Mesías. You see, they did not see this in the scriptures. Ellos no vieron eso en la You know, escritura. the Jewish people today want to take Isaiah 53 out of ¿Sabes their qué? own Que los judíos ahora scriptures quieren quitarte de la palabra Because de they did Dios not see the 53, suffering porque Christ ellos no vieron el and his sufrimiento de death Cristo y su and his muerte, resurrection. su resurrección. They don't believe that he died Ellos and no creen que resurrected. murió y resucitó. They're trying to erase him from their Ellos history. tratan de borrarlo de la historia. They matter of fact, they say he's one of their three greatest Además, dice enemies. que ellos son uno de ellos. Hallelujah. So you know God had another plan. El Señor tuvo otro plan. And you and I are part of his Y plan. tú y yo somos parte de ese Hallelujah. plan. That's why he's opened up our Por eso, understanding. Dios Señor ha And we have abierto nuestro awoken entendimiento y que and we have despiertemos, risen with y Christ. que hemos nosotros resucitado con And he said, Cristo. if you have risen with Christ, Dice, seek the tú- things si that tú are, has resucitado con above. Cristo, mira las cosas and de that's why arriba. we continue to seek Es the por eso things nosotros continuamos that are above. mirando lo que está arriba. Hallelujah. Where our Lord is seated on the right hand of El God. Señor siempre está sentado en la mano derecha de Dios. Verse 9 says, Versículo 9 dice, and he said, go thy way, Daniel, for the words are closed and sealed till the time of the end. y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerrados y sellados hasta el tiempo del cumplimiento, Hallelujah. The time of the end. el tiempo del fin. It Dijo. does not say the end times. No está hablando de It says the time of the futurísimo, end está hablando del of the Jewish tiempo, history. el fin del tiempo. Hallelujah. And it's an event, and it happened Y esto pasó at the destruction of Jerusalem. después de la destrucción de Jerusalén. Hallelujah. Because the history of Que Israel la historia de is Israel basically in two está parts. basado en dos partes. I don't know if you noticed in the Yo scriptures, no sé si tú notas en las it talks escrituras. about the former prophets. Está hablando de los primeros and the latter profetas prophets. y los It's profetas talking about the últimos. two histories of Está hablando Israel. de dos historias de Israel. And the second one is talking El about segundo que está hablando, when they were taken captive and being returned to hablando Jerusalem, cuando ustedes It's fueron just the cautivados y nation luego was to be volvieron awakened a Jerusalén. to what the Lord had spoken to Es lo que them. está hablando Dios But para many of them ellos. were asleep, Pero muchos de ellos and estaban their durmiendo. works were wicked. As I told you, the wicked will Como te dije, never, los ever impíos understand nunca van a entender. the divine purpose of Nunca van God. a entender el propósito de That's why Dios. God awakens Es por us, eso Dios nos opens up our despierta, eyes and gives us nos abre los understanding ojos para to entender, the scriptures, para entender las escrituras. because they spoke of his first Está coming hablando de la primera and his venida, death, de su burial, and muerte, de su resurrection. sepultura y su resurrección. And that's why I continue to Es por pray eso yo continúo for the orando awakening of many que se people despierte la that are gente asleep in the dust. que duerman, or they're duermen en spiritually polvo, dead. que son espiritualmente muertos. Hallelujah. If you're spiritually alive, you would have his spirit. Aleluya, porque tú necesitas Aleluya. espíritu de vida. Verse 10 said, many Verso shall be 10. purified Aleluya, and made white. aleluya. What does that sound like to Muchos you? van a ser purificados y Sounds blancos. like the salvation of Está humanity, hablando does it sobre la not? salvación de la humanidad. What are we dressed in? Y White cómo fueron linen. vestidos con lino And the angel of blanco. the Lord was standing El there ángel le empezó a explaining to hablar this, a man that was dressed y in le white linen. explicó con esa We're vestidura explaining de it to them that lino many blanco. shall be purified and made white Muchos serán purificados, emblanquecidos. and tried, or Aleluya. they would suffer. Did not the early church suffer greatly? También la iglesia Yes, sufrió. they did. Yes, se sufrió mucho la iglesia. But the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but the wise shall understand. Aleluya. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entenderán, los entendidos lo van a entender. You remember the generation ¿Recuerda la generación that was there at the coming of the Lord? que está de la venida del What did the Señor? Lord call them? ¿Cómo le llamó el A Señor? wicked and perverse Le generation. dijo perversa generación. ¿Por qué? They will not receive Christ. Porque no recibieron a They're wise. Jesucristo. They're not wise. Ellos no eran They're actually sabios. the unwise, like the five virgins. Ellos they eran did not know. insensatos como las otras cinco. Nor did they want to know. Ellos no querían But the saber. prophets desired to Pero el know. profeta decidió Let's go saber. to 1 Peter Vamos a chapter primero 1, Pedro, capítulo verse 1, 9 through 12. versículo 9 a 12. It said, receiving the end of your faith, what? Even the salvation of your souls.
obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. All the prophets of the Old Testament wanted to look Todos los, in, todos they were los profetas desired. del Viejo Testamento, ellos desearon ver. but you know that Christ was already in their lives? Sabe que Jesucristo The estaba Spirit of ya, God, that's all it is. estaba en sus People vidas. say, well, how can El Christ be Espíritu in de them? Dios estaba Because ahí. Christ is God, Cristo es Dios. and it's the Spirit of God that El is in Espíritu de them, Dios estaba en that ellos. they Y prophesied. estaba profetizando. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace of the new covenant that should come unto you. Verse De 10. la cual la salvación de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido diligentemente, buscado. You mean all buscaron the prophets? diligentemente. ¿Sabe los profetas? All the prophets were searching Todos los and profetas speaking of the first coming of the Lord. siempre buscaron y estaban hablando That's de la exactly primera what they venida. were doing. Eso es lo que estaban haciendo. Hallelujah. So why would they not? Because all these prophecies was given to Porque todos Israel. los esas profecías Were fueron they dadas a not? Israel. Solo a The Old Israel. Testament is all about El Israel Viejo and Testamento God's people of the siempre Old fue Covenant. dado a estas gentes. Hallelujah. And all these words came to them. Todas estas palabras fueron para ellos. Can you imagine ¿Te if imaginas? they accepted their destruction in Jerusalem? Si They could ellos- not believe it Que ellos no aceptaron la Why? destrucción de because Jerusalén they were wicked. porque ellos eran impíos. They were wicked, Ellos eran malos. but there were wise amongst them. Pero había entre ellos muchos sabios. también. Hallelujah. Verse 11. El 11. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them or in the prophets did signify or tell them when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. Escudriñando cuándo, en qué tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el Aleluya. cual anunciaba las aflicciones que había de venir el Cristo y las glorias después de ellas. But who was this actually revealed to? Pero ¿a quién se le fue revelado? To the apostles, A los apóstoles. that this is the appointed time Este es el tiempo del cumplimiento of the fulfillment of all the que scriptures se cumplió. of the Old Las Testament. escrituras del Viejo Testamento. Did not Jesus say, I've come Digo, yo to fulfill vine, the law, yo vine para cumplir not to la ley, destroy it? no para abrogarla. No para God did quitarla. not come to destroy the El Señor world no vino para but he came to destruir save el mundo, through sino para Christ, salvarlos por medio, through his sacrifice. reconciliando a Dios. Amén. Hallelujah. Now let's go to verse 12. Vamos al verso 12. Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desired to look into. A los cuales fue revelado que no para a sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en los cuales desean mirar los ángeles. And who preached the gospel? ¿Y quiénes predicaron el Was it Evangelio? not the apostles ¿No fueron los apóstoles? that were sent of God? Ellos mandados por And they Dios. preached it through the Holy Ghost that was Ellos sent down. predicaron por el Espíritu Santo. Remember, he said, you shall receive power Recuerda que dijo en el after the Holy Ghost Hechos has come 1:8, unto tú you. recibirás poder cuando recibirás el Espíritu Literally, they Santo. began to understand the Ellos scriptures more empezaron a profoundly entender más through literalmente the las Holy escrituras Ghost. por medio del Espíritu That's why Santo. you and I need the Holy Por eso Ghost tú y yo necesitamos el reveal Espíritu to us, Santo para to revelarnos, show you that even the para Apostle Peter enseñarte que hasta el apóstol in Pedro Acts chapter 1 verse 6, what en did he Hechos say dijo, to Christ before he rose? Are you now Dijo, going to restore the le kingdom of God preguntaron, ahora unto tú Israel? restaurarás el reino de Dios a los See, that a was the los- thought a los- behind a los- all of them. Todo esto estaba That Israel is going to be the ruling nation. Israel siempre pensó que va a ser una But what did the Lord say to nación que them? va a reinar. It's not for you to ¿Qué es know. lo que dijo el But you Señor? shall receive No te toca a power ti conocer las after the Holy Ghost has come upon you. razones del Señor que And puso you en shall su become potestad. witnesses of me, Pero tú serás testigo beginning de in mí, Jerusalem, Judea, empezando en Samaria, Jerusalén, en Judea, and to en the Samaria, uttermost y parts hasta of the lo world. último de la tierra. Hallelujah. And we read the book of Acts, Y vemos el libro de and that's Hechos. exactly how it Es happened. exacto lo que pasó. First in Jerusalem,
Primero fue en then to Jerusalén, Judea, después Judea, Samaria, después Samaria, hallelujah, then to the después- uttermost parts of the después hasta earth. la última, la tierra. Hallelujah. And I want to show you how Te wicked voy a enseñar the generation cómo was. era tan perversa esa You wonder generación. why the destruction came Pero upon tú sabes them. por qué vino esa destrucción Because you sobre go to ellos. Matthew Cuando 23 tú vas a Mateo and you 23 see him talking about y the tú city of ves a ellos Jerusalem. mirando, hablando de la ciudad de And he said, how Jerusalén. would I love to gather you like a mother hen Dice, gathers cuánto her quise chicks. yo juntar, But you would not listen. juntarte como la gallina What cubre does that con tell sus- a sus hijos. Are they wise or Pero unwise? ellos no fueron sabios. They're unwise. Ellos no fueron Hallelujah. sabios. They're unwise to the scriptures. Ellos fueron insensatos en la. You know, en las actually, they escrituras. fulfilled the scriptures Sabes que when they crucified Christ. ellos se cumplió la escritura cuando crucificaron Hallelujah. a Let's go to Jesucristo. Matthew Voy a Mateo chapter 11, verse 25. 11, versículo 25. And it said, at that time Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from them that are wise and prudent, or thought they were wise, and hast revealed them unto babes. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y les hayas revelado a los niños. Hallelujah. Amén. Remember when he taught in parables? Recuerda cuando habló en parábolas. And what did he say to the disciples? ¿Qué es Is lo que le given dijo a sus unto discípulos? you Dijo, te han dado a ti to understand the very parables para entender las of the parábolas kingdom of del God. reino de Dios. It makes them wise Eso hace más unto sabios salvation. para salvación. And that's what the Bible is talking Es lo about que in the la book of Biblia está Daniel. hablando en el libro de The Daniel. wise Los shall sabios understand the the very purpose of Christ Este es el propósito de and the Cristo fulfillment of the y el scriptures. cumplimiento de las Because all escrituras. the prophets of the Old Porque todos los Testament profetas del Viejo Testamento spoke of this very day. hablaron de este día. Now let's go to Luke 24, Lucas 24, verse 44 through 48. 44 a 48. Hallelujah. Amén. And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. And how do they become wise? ¿Y cómo fueron a Because ser the Lord sabios? opened their eyes to the Porque el scriptures. Señor les abrió los Hallelujah. entendimientos para su You cannot escritura. be wise if you do not understand Nunca the se puede scriptures. hacer sabios si no and the entendemos divine purpose of las God. escrituras. Es el propósito de Dios Then they open their understanding para entender, that they might understand the para scriptures, entender las or escrituras. they become wise. Ellos vinieron a ser sabios. Verse 46, and said unto them, Thus it is 46. written. Where? In the Old Testament. ¿Dónde fue escrito? And thus En it el Viejo behooved Christ Testamento. to suffer and to rise from the dead the third day. Y Dios les dijo, está escrito está, si fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Now we realize he's opened up their understanding, Ahora ya Lisa que And cause entendieron them to be entendimiento wise. y empezaron a ser but the sabios. wisdom comes forth about salvation. Pero esto todo fue para Look what he salvación. says here in verse Mira lo que dice 47. aquí en el And 47. that repentance and remission of El sins arrepentimiento. should be preached in his Remisión de name, or the name pecados. of Jesus, among who? All nations, beginning at Jerusalem. Amén. Y él les dijo, estas son las cosas que se predicasen su nombre, arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Hallelujah. So we began to Y understand empezaron a entender. that he opened up and caused them to be wise Y empezaron a ser unto sabios salvation. para salvación. As I told you, the whole Bible is Como te about dije, toda salvation. la Biblia está basada en It's really salvación. about nothing else. No hay nada más. He tries working through a nation. Está tratando, trabajando doesn't work. en naciones, así no Now es. he's working through Está his church, hablando por medio de su and iglesia. it will work. Está Because he said they trabajando. will bring forth fruit. Va a traer frutos. This new nation that he Las has nuevas created, naciones que él crió. which is none other than the church. Esta nación nueva es la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Verse 48 says, And ye are witnesses 48. of these things. Y serán testigos de todas estas cosas. Why? Because they have become ¿Por qué? wise Porque han venido a unto ser sabios salvation. para salvación.
Hallelujah. And I want to show you Voy a enseñarte. that the generation that Christ was preaching La to, generación que está and hablando el teaching Señor were y predicando wicked, y enseñando. and they would not become wise and Y receive no his words. recibieron, no fueron sabios. Verse 45 of Matthew 12. Mateo 12. Then goeth he and taketh with him 7 other spirits more wicked than himself, and they enter in and dwell there, and the last state of this man's is worse than the first. But I want you to pay attention to this is, even so shall it be also unto this wicked generation. Entonces, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y con peores las cosas últimas. Del tal hombre que las primeras, así también acontecerá a esta generación perversa. You remember when the Apostle Paul, or Peter, preached? Recuerda cuando What did he empezó a say? predicar Save yourself el from apóstol this onward Pedro, of this wicked. sálvate de esta generation. perversa It was a generación, wicked generation esta generación because they were not wise unto perversa, porque no salvation. fueron sabios ante salvación. Now I want to go to Daniel 9, verse Voy a 24. Daniel 9, aleluya, 24. Hallelujah. It's versículo very 24. important that we understand Es muy importante que these entiendas scriptures. esta escritura. It tells, and it's talking about the history Te of está diciendo Israel. de la historia de Because in Israel. chapter 9 at the beginning, Desde el capítulo 9, Daniel began to inquire Daniel about empezó the a nation of preguntar a Israel Dios sobre la nación de Israel after their 70 years in de los captivity in 70 Babylon. años en cautividad en Babilonia. Hallelujah. And he's interested in Él estaba his interesado nation. en su From nación. chapter 9 through 12, Capítulo 9 a 12. it's talking about the nation of Israel, hablando de la or nación de Israel. Daniel's people. Para He la prayed gente for de his Daniel, people. Daniel And the Lord oró para reveals su to pueblo, them y el Señor le reveló What is their end? cuál es el fin. The 70 weeks are determined upon thy people, or Daniel's people, or Israel, 70 semanas están determinadas upon por su who? pueblo the holy y city, sobre la ciudad which is santa, Jerusalem, que es Jerusalén, to finish the para transgression. terminar la transgresión. And what finished the transgression of Israel? ¿Cuál es la transgresión de When they Israel? killed the Messiah. Cuando ellos mataron al And Mesías they continue to kill the apostles and the servants of the empezaron Lord. a matar también a los apóstoles. To finish the transgression, Para and to make an terminar end la of sins, transgresión, Christ did the end of para sins. tener fin el pecado. Hallelujah. And to make Y reconciliation hacer for iniquity. reconciliación por la iniquidad. Did it not say that God was in Christ? Dijo que Reconciling Dios the estaba en world Cristo unto reconciliando And He's a given gente unto para él. us the ministry. Y nos dio a nosotros el reconciliation. ministerio de reconciliación. Hallelujah. Amén. And to bring in an everlasting Y para righteousness. ver la If eterna that's not talking justicia. about the new covenant, I don't know what is. Eso está everlasting hablando covenant. del nuevo pacto, el último, el eterno. Hallelujah. Justicia. To bring in an everlasting righteousness and to Traer seal up justicia the eterna vision y sellar la and visión prophecy. y la You profecía. know what it means by sealing up the ¿Saben vision? qué quiere decir sellando la That visión? means it was done, it was fulfilled. Que ya está, at the ya está destruction of cumplido Jerusalem. después de la destrucción de Jerusalén. Hallelujah. Amén. And to anoint, yes, Y the ungió most al holy, más santo. which is who? ¿Quién es? Jesucristo. Jesus. Es When was he Jesucristo. anointed? Él fue el ungido At his baptism, en el bautismo. and the Spirit Y descended el upon him. Espíritu vino sobre él. Hallelujah. This is the beginning Esta es la and the empieza ending of the latter y days, después de los or the últimos history of días Israel. de la historia de Israel. To show you that John the Baptist came forth. Juan Bautista vino a él. Let's go to Luke chapter 1, Lucas 1. verse 76 through 80. Aleluya. John came forth for what reason? Juan vino por qué To razón? turn the people, prepare for the preparar Lord, el camino and del turn the Señor. people to Y righteousness, tratando de traer los niños a los or the gente a su knowledge and the justicia, understanding of para que tuvieran salvation. conocimiento cuál era And this is salvación. when you become Y wise, esto es por eso empezó a when ser your eyes are sabios. open to the Y los understanding. ojos fueron abiertos salvation. para entender la And salvación. this is what John was doing. Esto es lo que Juan Bautista And estaba hallelujah. haciendo. Let's go to Luke chapter 1, verse Lucas 76 1, aleluya. through 80. It's talking about Está hablando John the de Baptist. Juan Bautista. It says, And thou, child, shalt be a prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his way, or the way of salvation. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás ante la faz del Señor
para aparejar sus caminos, enderezar sus caminos. Verse 77 explains everything. Ahí lo dice. Hallelujah. It says to Explica give todo. knowledge of salvation unto his people by how? By the remission of sins, of their sins. Para dar conocimiento a la salvación a su pueblo para remisión de sus pecados. Or they became wise unto Ellos salvation. vinieron a ser sabios por la They salvación. learned Ellos aprendieron that their sins had to be remitted. que los pecados tenían que Jesus ser said, do it in my remitidos. name. Jesús Did he dijo en su not? nombre. What did Peter say? ¿Qué es lo que dijo? Hallelujah. In the name of the Lord En Jesus el nombre del Christ. Señor For the Jesucristo. remission Por la of remisión your sins. de los pecados. See, the knowledge of salvation is the remission of your Es sins. para la remisión de pecados. Hallelujah. That's why baptism Es por eso viene el is of an bautismo. essence. Este es el bautismo. Hallelujah. Verse 78. Aleluya. Through thy tender mercies of our God, whereby the day springs from on high, has visited us. Para las extrañas misericordia de nuestro Dios con que nos visitó el de lo alto del oriente. It says to give them light who sat in Para dar darkness vida. and in the shadow of death, Aleluya. to guide our feet into the way of peace. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies los caminos de paz. And it's talking about the new covenant Está of the hablando del kingdom nuevo of God. pacto. Is it not peace and joy? Solamente en And el righteousness, gozo, paz y But it justicia. all comes when we are lightened and become Todo wise. viene por esa The iluminación. Bible said that we would become wise unto Y ellos salvation. vinieron a ser sabios para salvación. Hallelujah. Verse 80, and the Versículo child grew and waxed strong in spirit, and was in the desert till the day of his showing unto Israel. el Señor me sabe. Ahí está. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en los desiertos del día en que se mostró a Israel. Hasta el día que se mostró a Israel. That is why it said he came unto his own Es first, por to eso dijo Israel, primero a los suyos, and they a received Israel, him not. y no lo recibieron because they were unwise. porque ellos You see no the eran difference sabios. between wise? Ve la diferencia de los and que son unwise? sabios y los que no son The wise sabios. received the word Los of sabios salvation. recibieron la palabra de Dios. Hallelujah. Now I want to go to Luke chapter 8, Ahora voy a Lucas verse 8, 9 and 10. 9 y versículo 10. Hallelujah. And his disciples asked him, saying, what might this parable be? Y los discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué era esta parábola? Hallelujah. And verse 10 says, and he said Versículo unto 10. you, it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might see, and hearing they might not understand. Y le dijo, a vosotros es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Hallelujah. And why could they not see? Porque ellos no The miraron. prophet Isaiah said he El darkened their profeta Isaías dijo que les understanding dio because they were a wicked entendimiento and porque eran perverse malos. generation. Por esta era mala That's generación. why their eyes were never Por opened, eso sus ojos nunca and se they did fueron not have the abiertos. understanding, Que ellos no tuvieron because the entendimiento. wise will understand. Solamente los sabios entendieron. Hallelujah. Amén. I want to go to Acts chapter 13, verse 27. Aleluya. Because they were unwise, Porque ellos they fulfilled the very scriptures porque eran sabios, ellos se cumplieron las escrituras. because of their lack of understanding. Muchas veces And it porque literally no said lo they did not entendieron ellos, know their God. porque ellos no conocieron. That's why they did it. Es lo que hicieron. Hallelujah. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voice of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them, the scriptures, in condemning Christ. Porque los que habitaban en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a este y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenado las cumplieron. Es que esta interpretación está muy diferente que la. Yeah, they heard it every day in the synagogue. Todos los sábados estaban allí. Hallelujah. But it said, yet they did not know the voices. Ellos no conocieron. So don't tell me they understood and kept the law
and the Old Testament covenant. They did not know the Ellos no voice of the entendieron la voz prophets. de Dios. That's why they have fulfilled the Es por eso. crucifixion of Christ, Cumplieron en la crucificación because del they were Señor, unwise. porque no eran sabios. Hallelujah. They did not know the day of their Ellos no visitation. sabían el día de su visitación. Hallelujah. And Matthew 23 tells you Mateo 23 te they dice, did not know the day of their ellos visitation. no conocieron And el día de that's su why they visitación. fulfilled the Por scriptures eso ellos cumplieron las by the escrituras crucifixion por of la Christ. crucificación del Señor I want to share Jesús. one more verse with you in Les voy closing. a mostrar otro, Let's go otro to Acts 2, versículo. verse 36. Aleluya. Hechos 2, 36. And he's telling Israel at this time, Y le dice a Israel en este when he's tiempo, telling them to repent, and he's telling them why you need to repent and turn to God. dice, vos te tienes que arrepentir y He said, venir a therefore Dios. let all the house of Israel, or all the people of Israel, know assuredly that God has made this same Jesus, whom you have crucified, both Lord and Christ. Sepa por certísimamente la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificáis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Hallelujah. Amén. So what the Lord wants us to Lo understand, que el Señor quiere que entendamos, when he's talking about becoming wise, está hablando que venía a ser he's sabios, talking about being wise unto a ser sabios salvation. para salvación. And the wise will Y understand. los sabios entendieron. Why? Because it's revealed ¿Por to qué? us Porque fue revelado a the very nosotros scriptures las escrituras and the fulfillment thereof. y el cumplimiento. So he also came to fulfill the very scriptures También se cumplió las that you find in the escrituras. book of Daniel. Cuando tú ves el libro de They've been Daniel, fulfilled ahí fue because cumplido. they spoke of the first coming of the Lord, Hablando de la primera the venida del destruction Señor, of the city la of destrucción Jerusalem, de la ciudad de and the Jerusalén establishment. y establecimiento covenant. del nuevo pacto. Hallelujah. And the history of Israel En la historia de Israel, ended ahí se right acabó. there. Ahí se acabó allí. The Bible talks about La the Biblia church habla de la from iglesia. then on in the book of Acts. Habla en el libro Can we de stand this morning? Hechos. Se pueden levantar. Hallelujah. Amén. You see why you need to study the scriptures? Entonces ahora, ¿por qué tenemos que estudiar las They do truly escrituras? speak for themselves. Porque la escritura hablaba de sí When the mismo. Lord makes you wise unto Cuando el Señor salvation te hace and causes you to sabio, understand the very scriptures. te causa que tú entiendas las Because you know escrituras. what? ¿Sabes por qué? He's not going to use anything outside of His No Word. está hablando fuera reveal nada de lo to que you. habla este libro, que te lo revela. Everything in the Bible, Todo lo que está en la you Biblia, must use the Bible to tú interpret. tienes que usar la Biblia para Yes, you can go to history to see the y fulfillment. te vas a la historia del Hallelujah. cumplimiento, But you must first pero tú primero become wise unto vienes salvation. a ser sabio para But salvación. what good does it do if we gain the whole world? ¿Qué viene a hacer and si lose tú- our own ¿Qué soul? pasa si que tú te ganas todo You el mundo must be pero pierdes wise tu unto alma? salvation. Y tienes que ser sabio para tu Let's lift our salvación. hands to the Lord Levantemos this las manos y morning. demos gracias al Señor. Thank you for the Oh, wisdom that's gracias, been Señor imputed by you Jesucristo, por unto your revelarnos, church Señor, tu verdad, and Señor, tu unto your iglesia. people. Gracias, Señor. You've por caused us nuestra to be salvación. wise unto your Gracias por salvation hacernos sabios, Señor, and to entender understand your esa scriptures, Lord salvación. Jesus. Gracias, Señor. As you continue to Siempre speak tú through vives your y word, we reinas, thank Señor de you. gloria. We thank you for Señor, revelation and gracias por la understanding. revelación, gracias por el Through all this, entendimiento. Lord, we will Oh, continue to Señor, preach the bendecido, gospel. gracias, Señor. We will not be weary in Oh, mi well-doing, Dios, Lord gracias, Jesus. Señor. Bendito Just eres. because we do not see everything we have Oh, mi desired, Dios, mi Dios, we aunque will no veamos continue todo to lo que preach your queremos, word, seguimos because that is predicando, what's been seguimos revealed to esperando en us, ti, Señor. and we'll become Dios de wise gloria. Gracias, by Señor, speaking por your hacernos word, sabios, Señor, your por hablar tu gospel, palabra, your Señor. wisdom, your Gracias por tu understanding. sabiduría, tu We want to entendimiento. thank you today. Gracias, Señor. en Bless este your día. people with this Oh, Señor, wisdom bendice a tu and pueblo this con tu understanding of sabiduría, your con divine tu will. sabiduría y con este divino In Jesus' propósito en name. el nombre de Jesucristo. Hallelujah. Amén, aleluya, gracias, So Señor. may, Oh, aleluya, amén, gloria. Thank you, Jesus. so may the Lord bless you, Señor te bendiga, shine His countenance upon you, resplandezca su rostro sobre give you ti, peace and te dé rest. paz y descanso. You're dismissed in Estás His name today. despedido God en bless el you. nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya, amén.